Bueno, alguien había puesto que repita el ejemplo del dólar. No sé quién lo había anotado. Mariana, pero después preguntó si estaba grabada la clase. Sí, sí, pero no sé puntualmente qué es lo que querían consultar del ejemplo. Bueno, lo dejamos para rever entonces en la grabación directamente. Bueno, entonces, estratégico, estamos hablando de cuestiones importantes en una organización. Esas cuestiones importantes se van a decidir y desde el planeamiento estratégico tradicional las decidirá un grupo de personas. En cambio, el planeamiento estratégico situacional establece que quienes toman esa decisión van a ser distintas personas de distintos sectores de la organización, es decir, se va a tratar de escuchar la mayor cantidad de voces posible, y que además no va a ser una cuestión estática, sino que va a ser una cuestión completamente dinámica y que continuamente se tiene que ir revisando ese planeamiento. ¿Está bien? Entonces, lo importante en esta unidad es que ustedes puedan diferenciar un tipo de planeamiento del otro. Bien. ¿Bien? Ujú. La unidad 6, ¿alguna pregunta de la unidad 5? Bueno. No. En la unidad 6 vimos teoría de la decisión. Sí. Bueno, esta es más sencilla en realidad. A ver, teoría de la decisión es un tema central dentro de la administración. De hecho, los que estudian la carrera de administración tienen una materia que se llama teoría de la decisión. Acá en la administración general lo que intentamos simplemente es ver desde un autor una forma de tomar decisiones. Y lo estamos viendo muy por arriba. Hay pilas y pilas de libros de administración hablando de cómo se toman las decisiones, porque básicamente lo que hace un administrador todo el día es tomar decisiones. Y es la función fundamental de un administrador. Entonces, hay muchas teorías de cómo hay que hacer para tomar las mejores decisiones posibles. Miren si no es importante el tema. A nosotros nos interesó, a nosotros hablo de la cátedra, nos interesó abordarlo desde el texto de Bonatti, porque Bonatti incluye, primero que es una autora argentina, entonces nos gusta incorporar también autores de nuestro medio que nos hablen de realidades que tengan más que ver con nosotros y no cuestiones solamente de empresas multinacionales. Y en este tema en particular nos interesa porque incluye una parte importante dentro de la teoría de la decisión, que es la parte subjetiva de la decisión. Lo primero que intenta hacer Bonatti, y es a lo que yo apunté en el trabajo que ustedes hicieron por foro, es a tratar de que una realidad analizada que es subjetiva, ¿por qué? Porque depende justamente de la persona que la está analizando, tratar de llevarla a que sea lo más objetiva posible. ¿Sí? Nunca vamos a poder analizar la realidad y vamos a poder decir, esto es la realidad. La realidad siempre tiene un grado de subjetividad desde el mismo momento en el que se está observando. Pero lo que se busca es de minimizar la subjetividad y tratar de llevarlo a una realidad un poquitito más objetiva. Y lo que plantea Bonatti es algo que es interesante porque es algo que se practica, no es algo que salga natural en las personas, que tienen que ver que al momento de tomar decisiones uno tiene que tratar de reconocer cuáles son sus sesgos. Cuando hablamos de sesgos, en muchos casos estamos hablando de prejuicios, y a partir de esos sesgos tratar de minimizarlos, no los vamos a eliminar, pero si yo los reconozco primero, después puedo minimizarlos, para tratar de formar una realidad que sea un poquitito más objetiva. Y a partir de ese momento, tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, cosas muy importantes que nos menciona Bonatti. Emociones. Siempre tenemos el sesgo de la emoción. Hay una regla muy conocida y muy común que es nunca tomes decisiones importantes cuando estás muy enojado o cuando estás muy contento.
Sí. ¿Sí? O sea, cuando estás en picos de emociones, positivas o negativas, no tenés que tomar decisiones importantes. Hay otra que también dice que no tomes decisiones cuando estás muy presionado, y esto es más complicado, porque en una organización las presiones están continuamente. Lo que uno tiene que tratar es de estar lo más frío posible al momento de tomar la decisión. ¿Sí? Tratar de no dejarse llevar tanto por las emociones. Una de las mejores maneras de lograrlo es que la decisión no sea individual, sino que uno pueda consultarla o pueda charlarla con por lo menos una o dos personas más. ¿Por qué? Porque esas personas van a poder darnos otro punto de vista y quizás no tengan la cuestión emocional encima y nos puedan ayudar a tomar una mejor decisión. Pero para esto también hay herramientas importantes como, por ejemplo, ¿cómo hago yo para plantear una decisión? Imagínense que me junto con dos de ustedes para decidir algo. Imagínense que vamos a decidir cómo va a ser el parcial. ¿Está bien? Y, tranquila, Nadia, no voy a cambiar nada, ya queda como dije. Y decidimos cómo es el parcial, pero yo soy el profesor. Y acá lo linkeo con el tema que hablamos antes. Yo tengo la autoridad. Y yo tengo el poder, y yo tengo el poder además de aprobar o de desaprobar. Sí. Entonces, si yo les digo, tenemos dos formas de hacer el parcial, la forma A o la forma B, y lo empezamos a discutir, eso es una manera de hacerlo. ¿Qué pasa si yo digo, tenemos dos formas de hacerlo, la forma A y la forma B? Para mí, la mejor es la forma B. Discutamos. Y estás influenciando la decisión de los demás. Y eso lo hacemos muchas veces. Cuando pedimos opinión. ¿Cómo, Gabriel? Estás utilizando el poder. Estoy utilizando el poder, Estás pero influenciando. quizás, y acá esto es lo interesante, quizás no lo estoy haciendo a propósito. Quizás yo estoy pidiendo la opinión y no me doy cuenta y Por transmito duda. ya mi opinión. Y al transmitir mi opinión, si yo tengo otro rango jerárquico, si yo tengo otra posición de poder, si yo tengo autoridad, estoy generando influencia en el otro. Por lo tanto, estoy sesgando la decisión del otro. Sí. Si yo consulto a los demás para evitar los sesgos y yo mismo genero los sesgos, estamos en un problema. Entonces, bueno, toda la parte de eliminar sesgos es muy interesante y esto sí se practica. Y cuando uno va tomando decisiones, va a ir practicando, tiene que tratar de reconocer esos sesgos. Cuando uno tiene un prejuicio, tratar de reconocerlo, por más que duela. El más potente es el que uno está convencido durante años de algo y tratar de cambiarle el chip a esa persona con conocimientos tan inculcados o culturalmente y que la otra persona pueda verlo diferente y uno siempre se aferra a lo que conoce, a lo que experimentó y no puede salir, cuesta un montón salir de eso, de ese cubo. Mirá, esto que estás comentando es fundamental. Yo aparte de dar esta materia, doy otra materia que es la primera materia de administración de la carrera de licenciatura en administración. Y cuando le pregunto a los alumnos qué piensan de aquellos que estudian administración, primer día de clases, están recién arrancando la carrera, generalmente no me dicen nada. Y yo les empiezo a contar cuál es la opinión del público en general de aquellos que estudian administración. Y la opinión general es que las personas estudian administración porque no saben qué estudiar. ¿Sí? Y cuando un licenciado en administración, alguien que ya se recibió, va a una empresa a decirle, vos tenés que hacer esto, esto y esto, el empresario justamente tiene el problema que comenta Paula. El empresario está hace 30 años trabajando en esa empresa. Él la creó, él la vio nacer, él hizo que hoy sea lo que es. ¿Qué vas a venir vos? Y ni les digo si encima son jóvenes, ¿qué vas a venir vos con 25 años a decirme a mí cómo tengo que manejar mi empresa que hace 30 años que la manejo, antes de que vos nacieras? ¿Sí? Es difícil. Ahora, el mismo empresario va al médico, lo atiende el médico, le dice que le tiene que meter
tubos por los lugares que menos esperaba que le metan tubos, y el tipo va y lo hace contento. ¿Por qué? Porque la mirada que tenemos de un profesional y del otro es diferente. Si el médico me dice que tengo que saltar todos los días a la mañana en ayunas 10 veces, le hago caso. Si me lo dice un licenciado en administración. De hecho, Sí, nadie. perdón, Ignacio, de hecho, en uno de los ejemplos de los sesgos que puse, hay una frase normal de la gente que es, yo le digo a la gente, bueno, hay que hacer tal cosa o tiene que traer tal documentación, y me dicen, hablo del rubro inmobiliario, y me dicen, no, pero la escribana me dijo tal cosa. Está bien, pero yo le estoy diciendo que tiene que hacer tal otra. Justamente es este ejemplo que vos estás nombrando. La opinión de la escribana está por encima de la opinión tuya. Sí. Entonces, ese sesgo es muy difícil de romper. ¿Sí? Pero lo que dice Bonatti es, para tomar decisiones, yo tengo que tratar de empezar a exponer esos sesgos y de a poquito ir minimizándolos. Porque mi decisión, si no, va a estar muy influenciada por el sesgo, y las decisiones que tome quizás no tengan nada que ver con la realidad. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo interesante de Bonatti es que plantea 3 fases en la teoría de la decisión. Primera fase, llamada fase subjetiva, en la cual analizo cuál es la situación en la que tengo que tomar una decisión, trato de minimizar los sesgos, genero lo que se llama una realidad representada, es decir, una realidad un poquito más objetiva, y recién ahí paso a la segunda fase, que es la fase objetiva, que es la fase de toma de decisión propiamente dicha. ¿Qué es una fase de toma de decisión propiamente dicha? Bueno, planteo opciones, trato de cuantificarlas, trato de calificarlas de alguna manera y después optar por la mejor decisión posible, por la mejor opción posible. Y le incluye una tercera fase, que es la fase de revisión, que es analizar todo el proceso antes de implementar la toma de decisión. Esto requiere práctica. ¿Por qué? Porque me puede pasar que si yo hago todo esto y después lo reviso y encuentro una diferencia y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a revisar, puede suceder que la decisión la termine tomando a destiempo. Puede ser que la decisión me lleve mucho tiempo para ser tomada. Y una decisión tomada a destiempo es una mala decisión. Y justamente lo que estamos tratando es de optimizar la toma de decisiones. Por ejemplo, el cirujano, esto lo llevo al extremo porque es lo que más claro uno va a ver. El cirujano tiene al tipo acostado en la camilla, tiene que cortar, y antes de cortar, dice, no, espera, vamos a revisar lo que estamos murió. Vamos a eliminar los sesgos que tengamos en esta decisión, vamos a tomar la mejor decisión posible. Sí, ya está, la mejor decisión es cortar acá. Cuando va a cortar, el tipo ya se murió. Hace 10 minutos que está muerto. ¿Sí? Entonces, una decisión fuera de tiempo es una mala decisión. Y en una organización pasa lo mismo. ¿Sabes qué? Mejor vamos a vender las acciones. Sí, pero las acciones ya cayeron hace 2 semanas. Tarde tu decisión. La empresa murió. ¿Sí? Vamos a sacar la plata, no sé, 1 de diciembre del año 2001 en Argentina, voy a sacar la plata del banco, los dólares, por si pasa algo. No, espera una semanita más. ¡Tum! Corralito. Cagaste. En criollo, ¿no? Perdón el vocabulario académico, pero cagaste. Como la peli. ¿En qué como peli? la película. ¿En cuál? ¿La de ¿Cómo robo? se llama? La Odisea de los Esa. La Odisea de los Giles. Sí, tal cual. Bueno, eso le pasó a un montón de gente, claramente. Y entonces la decisión tomada a destiempo es una mala decisión. Entonces este proceso de etapa subjetiva, objetiva y después de revisión tiene que ser obviamente rápido, o yo lo voy a aplicar en aquellas situaciones que realmente lo ameriten. Ahí es donde uno tiene que poner el costo-beneficio. Si voy a tomar una decisión estratégica, por ejemplo, voy a expandir mi mercado y voy a tratar de competir con empresas multinacionales, o me sigo manejando a nivel local. Eso es una decisión estratégica.
ese tipo de decisión, quizás yo sí pueda hacer todo el proceso. Etapa subjetiva, objetiva, revisión. Ahora, se está prendiendo fuego el edificio, hay que evacuar. No le voy a decir, a ver, momento, esperen todos, vamos a primero eliminar los sesgos. Flaco, evacuar. ¿Está bien? Esto es a lo que me refiero con costo-beneficio. Lo llevo a un ejemplo burdo, pero para que se entienda la idea, que cuanto más lo practico, esto sí va a suceder, va a funcionar más rápido. Voy a estar más acostumbrado a tomar decisiones a partir de este proceso. ¿Bien? Bueno, con eso queda cerrado el capítulo, la unidad 6. 6. Unidad 7, herramientas del administrador. Acá tienen que hacer hincapié principalmente en... Sí, Paula. No, la de comunicación, digo. Claro, tienen que hacer hincapié principalmente en los distintos tipos de comunicación, en cómo lograr una buena comunicación, en las formas de comunicación que más se utilizan en las organizaciones, tratar de identificarlas, de verlas. El trabajo también en foro apuntaba a eso, a que ustedes puedan ver qué tipos de comunicación suelen utilizar. Va a ir ligado la forma de comunicación a la unidad anterior, a la forma de tomar decisiones. Tomo una decisión y después debo comunicarla. Una decisión bien ¿Puedo tomada. hacer una pregunta después? Sí, ahora es el momento. No, porque yo con eso tuve un poco de dificultad en el foro, pero para mí que es un problema de interpretación mía, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando había que ponerlo en el tema de nuestro ambiente de trabajo, a nosotros nos pasa que yo trabajo en una sucursal del Banco Provincia. Entonces, toda la información viene desde el directorio, si se quiere, en forma de circular, o sea, escrita, y después nosotros, si bien tenemos acceso a eso, a nivel sucursal, los equipos menores, como quien dice, nos manejamos todo prácticamente hablándolo. Nosotros tenemos que hacer reuniones, minutos sobre, cuando son circulares, temas importantes, ¿no? Se entiende. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo interpreto yo ese tipo de lenguaje o comunicación? Es como que son las dos, pero bueno, Las yo ahí dos, me... claro. El tema es cuando, por ejemplo, vos tenés una circular que es muy importante. Llega el gerente de la sucursal, lee la circular, solamente él la lee y la transmite a los demás. Claro, no, es leerla a todos. Bien. Después nosotros obviamente es, porque se entiende que yo vivo en un pueblo, cada sucursal tiene un espacio, una jurisdicción, lo que sea, no en todos los lugares va a ser igual, entonces nosotros tenemos que poner las políticas, si se quiere, o los planes de acción para que eso se pueda cumplir. Entonces eso ya es más, se habla entre nosotros. Después se asienta en una minuta, pero bueno, entre nosotros hablamos y nos ponemos de acuerdo sobre cómo vamos a instrumentar de la mejor manera la circular, o bueno, el tema importante en nuestro ambiente. Está perfecto, a ver, que la circular la lean todos, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de la comunicación escrita? La decodificación de esa comunicación. Cómo yo interpreto lo que estoy leyendo. Y una mala interpretación... ¿no? ¿Cómo? Y de nuevo la subjetividad. La subjetividad y el concepto de paradigma y de modelos mentales. Entran en juego en esto. ¿Por qué? Yo lo interpreto de una determinada manera diferente a la que la entienden los demás. Entonces es un tema importante, está bueno que lo lean todos y que lo puedan socializar para, a partir de los distintos puntos de vista, llegar a un acuerdo de lo que quisieron decir era esto. ¿Qué pasa con las leyes y con los abogados? El abogado busca el resquicio legal a partir de las interpretaciones de la ley. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces lo importante acá es conocer las distintas formas de comunicación que puede haber, los distintos elementos que tiene una comunicación, y cómo esto es importante para un líder, cómo es importante para alguien que maneje una organización. Lo que les decía antes, puede haber una muy buena decisión. Si la decisión está mal comunicada, puede generar un efecto. ¿Por qué? Yo la decido, yo la pienso, la tengo que comunicar para que se haga realidad. Y en esa transmisión
puedo errar en lo que estoy diciendo y puedo llevar a que se interprete de manera completamente distinta. Yo suelo hacer en clase un ejercicio de creatividad, que es dibujando unos círculos, y la consigna que le doy a los alumnos es que tienen 1 minuto para, con esos círculos, hacer la mayor cantidad de dibujos posibles. Y cada uno lo interpreta de manera distinta. Y cada uno hace cosas distintas, y hay gente que no hace nada. ¿Por qué? Porque no es clara la comunicación, no es clara la consigna. Yo a propósito no planteo un objetivo claro para mostrar cómo con una misma comunicación puedo generar distintos efectos en las personas y que actúen de distintas maneras. ¿Por qué? Porque cada uno lo interpreta como puede, como le sale, como quiere. Hay una clase que di en este cuatrimestre que está en Zoom. Si la buscan en YouTube, no me acuerdo cómo la titulé, creo que es la primera clase que tuve por Zoom. Y ahí les hice un ejercicio justamente de interpretación de imágenes. Así que si quieren lo pueden ver, y ahí pueden ver justamente cómo, a partir de lo que yo interpreto, era practicar el concepto de paradigma, pero a partir de lo que yo interpreto, es como actúo. Y ese cómo actúo puede ser tan distinto que lo que uno busca en una comunicación es que el mensaje que sale sea el mensaje que llega. Que no haya un teléfono descompuesto en el medio. La interpretación es la que lo termina descomponiendo. Entonces tengo que tratar de que la comunicación sea lo más efectiva posible. Después las formas hay miles. Puede ser escrita, puede ser oral, tenemos muchísimas. Tenemos que encontrar la más efectiva para cada situación. Por eso es que tenemos que conocer todos los tipos de comunicación. Ahora, ahí en lo que yo leí, no me acuerdo en qué parte de la bibliografía, decía que si A comunica algo y B entiende mal, la responsabilidad es de A. Sí, totalmente. Pero eso me parece medio a medio. Porque si vos querés decir algo, pero no es lo suficientemente claro para mostrar qué es lo que querés decir, el otro puede interpretar a partir de que vos no fuiste claro. Lo que pasa es que a veces las comunicaciones masivas, porque si vos sabés cómo hablar con tu mamá, vos sabés hablar con tu hijo, vos sabés cómo hablar con una amiga que es susceptible, con otra que con más directa no lo toma a pecho. Pero una comunicación masiva es muy difícil. Pero si vos haces una comunicación masiva y el 90% de las personas entienden lo que vos querías decir y hay un 10% que no, ese 10% va a estar. Y no es problema el 10%. Y ahí sí es problema del receptor. ¿Por qué? Porque el 90% restante lo entendió. Si yo les mando un mail y les digo, miren, me pasó en el otro curso que tengo este cuatrimestre de esta materia, en lo que es el convenio con otra universidad. La primera actividad que yo les di a ustedes fue la misma que les di a ellos, es decir, un trabajo en foro que tenían que presentar. Una sola persona, me mandó el trabajo y puso, este trabajo es de Juan y María. Entonces yo me quedé, ¿cómo de Juan y María? Ah, no, yo pensé que se podía hacer de a dos. Si yo se los di a ustedes, que son 70, y todos entendieron que era de a uno, y se los di al otro grupo, que son 85, y todos entendieron que era de a uno, menos 2 personas, obviamente ahí no voy a asumir yo la responsabilidad como el que generó el mensaje, si veo que fueron 2 solamente los que no entendieron. Perfecto. ¿Sí? No, está bien. Profe, está bien, pero ese feedback, ese regreso, también te obliga a vos, Nacho, a que en el próximo foro pongas, deberá ser de manera individual. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, esa retroalimentación uno la tiene que agarrar y tiene que tomarlo, pero llega un punto en el que hay situaciones que se te van a escapar, que cuando vienen después, si vos ves que es algo que pueda llegar a suceder otras veces, sí lo vas a aplicar. Pero tampoco podés poner todos los peros, porque si no la comunicación empieza a tener ruido. Tengan en cuenta que, y le pones 16 puntos, si vos querés que lo importante son 3, vamos con 3.
Si vos me que esto, como bien dice David, se puede reiterar, y sí, claramente tendremos que la próxima vez poner el trabajo es individual. O ponerlo Te en lo alguna comento, parte. te lo comento como un feedback que sale de las otras materias que estamos cursando también, donde a veces es muy reiterativo esto que en los foros o en los trabajos te ponen y te especifican el trabajo de manera individual. Por eso te lo comentaba. Sí. Miren, yo por ejemplo lo que tomé este cuatrimestre, que hasta ahora no lo hacía, era ponerles en los foros, que creo que lo hice a partir de la tercera unidad, la fecha de entrega del trabajo. Yo ya había puesto como a nivel general que eran 3 semanas, pero cerró el primer foro y hubo gente que me dijo, uy, no lo entregué y no sabía de la fecha. Entonces, ¿qué dije? A partir de ese momento lo tomé como retroalimentación y dije, bueno, listo, lo pongo como texto también, la fecha del límite de entrega es tal. ¿Sí? O sea, uno va tomando y va adaptando a aquellas cosas que considera que pueden generar confusión de manera masiva. Cuando es algo muy, muy, muy puntual y hay cosas que también tienen que ver con la otra persona, no solo con uno. ¿Está bien? Pero más o menos se entiende la idea, Paula, de lo que... Sí. Bien. Sí, perfecto. Bueno, capítulo 8. En el capítulo 8 hablamos de autoridad y poder. Bueno, de ese ya estuvimos hablando igual bastante. Yo creo que más o menos ya está, ¿no? Sí. Y el capítulo 9 habla de responsabilidad social empresaria. Y yo de ese capítulo en particular, bueno, no les puse actividad, porque es un tema de lectura, principalmente. Pero sí es un tema que está bueno para charlarlo mínimamente, que es que les cuento lo que me sucede a mí cuando doy este tema en clase. La mayoría de la gente me mira y me dice, todo muy lindo, pero esto es mentira. Todo muy bien lo que me estás diciendo de la responsabilidad de las empresas, de que seamos todos buenos y todo, pero esto es chamullo. Y en realidad es un tema bastante nuevo, si bien ya tiene varios años, pero es un tema bastante nuevo que cada vez va teniendo más relevancia en las organizaciones. Y cada vez le van dando más importancia a la responsabilidad social empresaria. ¿Va a dejar de ser mentira? ¿Va a dejar de ser? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es mentira? Porque muchos me dicen, ves la página de una empresa y te dice, nosotros hacemos esto, y después cuando trabajas en la empresa sabes que todo eso no pasa tan así. Y que lo hacen por una cuestión de marketing. ¿Sí? De mostrarse como que son una buena empresa. Ese marketing existe. No lo voy a negar. ¿Me ven bien? Porque me sale como conexión inestable. ¿Se escucha o no? Sí, bien. Perfecto. Bueno, ese marketing está. Ahora, la responsabilidad social empresaria es un cambio cultural, en el cual un rol que hace muchos años asumía el Estado, ahora, a partir de la preponderancia que tienen las empresas dentro de la economía mundial, es que también se pone responsabilidad a las empresas sobre temas que antes no eran de ellos. Por ejemplo, qué es lo que pasa a su alrededor, qué es lo que pasa con la economía en la cual ellos están trabajando, qué es lo que pasa con las personas que trabajan adentro y con las personas que indirectamente dependen de esa empresa, proveedores y clientes. Y también los desechos que generan los productos que venden. Y la cuestión ambiental. La cuestión ambiental la toco última, ¿por qué? Porque es lo que generalmente relacionamos con responsabilidad social empresaria. ¿Sí? Es empresa verde. Y no es solamente eso. Porque se tienen que fijar en el ámbito ambiental, en la parte social y en la parte económica. Las tres cosas son responsabilidad social empresaria. No solo la parte ambiental. La parte ambiental es la que más conocemos. Pero también hay una responsabilidad económica. Por ejemplo, si yo decido cerrar una sucursal y me voy, esa sucursal quizás es la empresa principal de un pueblo. Claro. Y dejo al pueblo a la deriva. Tiene que haber una responsabilidad de parte de la empresa acerca de lo que está haciendo en ese pueblo. ¿Sí? Porque lo afecta socialmente y económicamente. Después, por ejemplo, si no dejo que mis empleados se desarrollen socialmente, profesionalmente, si no doy posibilidad de que se capaciten,
¿Sí? Hay un convenio colectivo de trabajo que dice que vos tenés, en el mínimo de los casos, 10 días de examen si estás estudiando. Pero no todas las empresas lo dan. El convenio está, la ley está. Pero uno sabe que hay empresas en las que no se puede tomar ni un día de examen porque te echan. ¿Sí? El poder y la autoridad. El poder y la autoridad. Entonces, la responsabilidad social tiene que ver con esto. ¿Y por qué es un cambio cultural? Porque las empresas tienen que empezar a ser marcadas a partir de su responsabilidad social, y acá viene la parte más difícil. Los consumidores, nosotros, tenemos que empezar a tomar a la responsabilidad social como un parámetro de decisión al momento de consumir. Y este es el cambio cultural más grande. Pero que es un cambio que está sucediendo. Si ustedes se fijan en las páginas de todas las empresas multinacionales, en todas va a hablar de responsabilidad social empresaria. Porque ya se está viendo que va a ser un distintivo en el futuro, y aquellas empresas que contaminen, que tengan empleados en negro, que tengan explotación infantil, que económicamente aparezcan y desaparezcan con capitales golondrinas como quieren, van a ser juzgadas por los clientes. Van a ser juzgadas por los proveedores también. Yo no te vendo a vos, esto es algo que parece utópico, ¿sí? Imagínense usted un empresario argentino que le diga a otra persona, yo a vos no te voy a vender porque no sos responsable socialmente. Es difícil, ¿sí? Yo te vendo y si te puedo vender el doble, mejor todavía. Sin embargo, es un tema que está sucediendo, que lo podemos ver a partir de esto que les digo, de visualizarlo en las grandes empresas, y que el día de mañana, los profesionales de mañana lo tienen que conocer porque va a ser un diferencial también. No va a ser solamente el precio, el marketing, el packaging, el servicio postventa, sino que también la responsabilidad social va a ser un diferencial más sobre el cual la empresa puede trabajar. ¿Bien? Sí. Por eso es que lo exponemos y nos interesa presentar ese tema puntualmente en esta materia, porque es lo que viene culturalmente a nivel de organización. Esto también pasó con un par de publicidades que se sacaron. Sí. Por una cuestión de demostrar machismo, creo que una cerveza, en una... Eso también tiene que ver con la crítica en redes sobre esa publicidad y se sacó de publicidad de las redes y de todos lados porque fue muy criticada la publicidad. No me acuerdo bien, era cerveza, creo. Hoy por hoy, a partir de la utilización de las redes y a partir de la utilización de esta posibilidad de comunicarnos en forma inmediata y en forma masiva, la mirada de los clientes está mucho más visible de lo que estaba antes. La mirada del público en general es mucho más visible de lo que era antes. Por eso también pasa a ser un diferencial. Si yo hace 20 años echaba a 15 empleados, no se enteraba nadie. Si yo hoy echo a 15 empleados, lo publican todos en su Facebook y eso ya se enteraron 15.000 personas. ¿Sí? Sí. Entonces, tiene que ser más cuidadoso el empresario al momento de tomar decisiones porque el impacto es mucho más grande. Si alguien sale a decir que... A ver, ¿alguien se acuerda de la hamburguesa de McDonald's de pollo? ¿Que un montón de gente se murió por comerla? No. No. El McPollo, y esto pasó en Argentina, el McPollo se prohibió durante mucho tiempo porque hubo gente que se había agarrado, no me acuerdo qué enfermedad, por comerlo. Salmonela, capaz. No, la verdad que no recuerdo porque yo era hace muchos años, yo no digo que era chico, pero más o menos. Y a partir de ahí empezó toda una campaña de McDonald's, que quizás alguno la recuerde, en la que uno podía ir a McDonald's y ver cómo era el proceso de la cocina de McDonald's. O sea, te hacían visitas guiadas a su cocina para que vos vieras lo limpio que era, para que vos vieras cómo se cuidaban los alimentos. ¿Por qué? Porque era para contraponer lo que había sucedido con el McPollo. Claro. ¿Sí? Ante una noticia de gente que se había intoxicado comiendo el McDonald's, hubo que hacer toda una movida. Imagínense que eso pase hoy. No, exacto.
es un desastre porque no lo podés revertir tan rápido. ¿Sí? Porque el impacto es muchísimo más grande. ¿Está bien? Entonces, justamente con la masividad de los medios y con el acceso que tenemos todos a lograr un impacto masivo, es que la responsabilidad social cada vez va tomando mayor importancia. Y de hecho van a escuchar una palabrita que cada vez que la escuchen la tienen que asociar con responsabilidad social, que es sustentabilidad. Las empresas hoy hablan de sustentabilidad, incluido en las propagandas. Ese concepto surge a partir de la responsabilidad social empresarial. El concepto de empresa sustentable. Lo vimos en el primer parcial, todo eso. No desde el punto de vista de la responsabilidad social, pero vimos sustentabilidad. Desde el punto de vista de la viabilidad. De la viabilidad, claro. Pero era una mirada quizás un poco más interna, más lograr que la organización continúe. Pero la sustentabilidad habla de lograr que continúe y que continúe la humanidad, además de que continúe la empresa. Claro, de su responsabilidad con el entorno, de su relación con el entorno. Exactamente. ¿Está bien? Bueno, ahí más o menos tuvimos un pantallazo de todos los temas. No sé si quieren preguntar algo, si quieren comentar algo. No, yo te quería hacer una pregunta y te retransmito la inquietud de varios de la carrera. ¿Qué va a pasar con los finales de julio? Si querés la dejamos para el final de la reunión y como para terminar de cerrarlo, igual, digamos. Mi idea es, dentro de 1 o 2 semanas, hacer una reunión de vuelta para hablar exclusivamente del final y para también salvar cualquier duda que tengan de los temas. Lo que se está decidiendo ahora, por una circular que nos llegó a todos los docentes, es que los exámenes van a ser virtuales. ¿Sí? Hasta el día de hoy, ¿cómo eran los exámenes? Ustedes ya los que han cursado saben, iban a un lugar a rendir el examen. Sí. Bueno, los exámenes van a ser desde su casa. Se van a habilitar por plataforma, van a tener 2 horas para hacerlo, se abre el examen y se cierra el examen. Si no lo hicieron en ese horario, perdieron. Por lo tanto, de la labor docente, vamos a tener que tener en cuenta que los exámenes ustedes los hacen desde su casa, entonces no vamos a hacer preguntas teóricas, conceptuales. ¿Por qué? Porque si no es un cortar y pegar. Obvio. Ustedes no tendrían que tener los libros mientras que están en el examen, pero no tenemos manera de saberlo. Entonces las preguntas van a ser como las de este segundo parcial, para relacionar. Con esta materia en particular casi no nos cambia el examen. Les cuento que era lo mismo. Porque no tomo preguntas conceptuales. No les pregunto, ¿qué es el planeamiento estratégico situacional según Matus? No. La pregunta es, relaciona esto con esto. Y en el final van a ser igual. De hecho, si no sabés los conceptos, no lo puedes relacionar. Es que esa es la idea. Y que tampoco me interesa que lo sepan de memoria el concepto. Me interesa que lo entiendan. Tal cual. Y la relación demuestra si lo entendieron o no. Así que bueno, en cuanto a finales va a manejarse de esa manera. Dale, gracias Nacho. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Igual es, gracias Nacho, pero me da miedo porque dependés de la conexión a internet, de un montón de factores que, no sé. Sí, de la interpretación de la circular. Sí, igualmente, qué sé yo, también el examen común y corriente depende de muchas cosas. A mí me ha pasado de tomar examen y que alumnos llegaran cuando el examen terminaba, porque se rompió el tren, porque se rompió el colectivo. También tenemos otros imponderables en un examen presencial. ¿En el examen virtual se puede llegar a consultar algo al profesor? Durante el examen no. Lo que se puede es tener una vía de comunicación con el profesor de, no sé, por ejemplo, se me acaba de cortar internet. Pero ahí no tenemos mucho para hacer más que decirles, bueno, lo vas a rendir en otro momento. Tal cual. Ok. ¿Sí? Tengan datos en el celular, por las dudas. Para aunque sea mandarlos por celular. Bueno, se está por cortar ya. La verdad que ha sido un gusto.